Y estamos de libro en libro. Ayer anduvo Berta Temporelli con su libro Una piba peronista. Hoy estamos con del nene. Y ahora recibiendo visitas. Que la última vez que estuvo todavía estábamos en la vieja radio, podemos decir, en el viejo estudio, allá en la calle Virasoro. Estamos con Raúl Carrizo. Raúl es artista plástico y ahora ya nomás se viene con una muestra que él nos va a contar de qué se trata, que se llama Bestiario. Buen día, Raúl. Buen día, Carlos, y a toda la audiencia. Sí, es cierto, estuve mirando así muy a vuelo de pájaro, pero han mejorado las condiciones. Sí. Y bueno, y eso habla de un trabajo y un esfuerzo grande del espacio. Me parece, le llena de alegría a uno, ¿no? Cuando estas cosas como que dan pasos, ¿no? Y sí, son 17 años, 17 años difíciles y raros. Yo a veces me pongo a pensar, empezamos allá con todo lo que fue la enorme crisis después del 2001, que fue larga, compleja. Después vinieron esos 12 años que tuvieron muchas cosas y que hay mucha gente que todavía no terminó de apreciarlo o de entenderlo. Creo que hay cosas que después se entienden a la luz de cosas que pasaron. Y después estos últimos 3 que han sido algo de lo que decíamos, un retroceso político, social, cultural, gremial, económico, ni que hablar, etcétera. Y bueno, y ahora estamos acá, en las puertas de algo que significa volver a elegir. Habrá que ver qué pasa, ¿no? Sí, es interesante eso que planteas vos, y después lo voy a atar pero esta idea de que durante esos 10 años no alcanzan, nunca alcanzan, ni 10 ni 20, y pienso en la Revolución Cubana, y pienso, ni 50 alcanzan, y después, como reza ese chiste del matrimonio, ¿no? Son como 3 minutos abajo del agua. Estos 3 años pareciera que fueran 10. A nosotros, a ese periodo no le alcanzó 10 años para solidificar culturalmente una práctica política y social, y sin embargo este gobierno en 3 años ha hecho un desastre que no se puede creer la velocidad, digamos. Y sí, como lo decía vos, saliendo del 2001 con una crisis subjetiva, creo yo, que me parece que es la que completa, porque uno podría decir una crisis económica, una crisis política, una crisis subjetiva. Teníamos, los que vivimos ese proceso, digamos, estábamos derrotados en el alma, digamos, de tanto trajín. Y como también lo planteaste vos, hay mucha gente que todavía tiene un capital acumulado, del que sea, subjetivo, material, concreto, de los últimos 10 años, y que todavía no entiende que esas son las joyas del abuelo, digamos, ¿no? Sí, creo que no solo que no lo entiende, sino que tal vez lo más preocupante es cómo se vuelven a repetir situaciones y equivocaciones por falta de cierta identidad de lugares a los que uno pertenece, ¿no? Cuando uno quiere creer que es parecido a aquellos que nunca te van a tener a su lado y querés estar lejos de los lugares de donde venís, en realidad, o estás mucho más cerca de... esto es algo que se ha repetido en nuestra historia. Se ha repetido muchísimo, ¿sabes qué? Recién estábamos hablando de este libro, y este libro hace mención a todas las cosas que tuvieron que ver con territorios que fueron ganándose y que después vinieron muchos extranjeros
corridos de las guerras, de distintas situaciones, a poblarlo y esa gente que vino y que hizo crecer mucho el país en un montón de cosas. Luego, muchas veces yo cuando he estado con amigos que vienen del campo, de estos lugares, sus hijos, sus nietos, se olvidan absolutamente de la historia de donde llegaron. Y es como que rápidamente parece que ellos no hubiesen tenido nada que ver con eso. Y olvidarse de las identidades que nos forman, de los orígenes, de las clases, de dónde venimos y dónde pertenecemos, tiene enormes costos. Y eso me parece que es parte de lo que a este país una y otra vez le pasa. Sí. Bueno, vuelvo trayéndote un poco, vos me preguntabas esto, sí, el sábado muestro después de 10 años. Tiene que ver con esto. Uh-huh. Tiene que ver con que en el 2002, 2003, cuando yo llegué a Rosario, 2001 llegué a Rosario. ¿De dónde llegaste? Yo llegué de San Nicolás, yo soy oriundo de San Nicolás. Me vine a estudiar Bellas Artes después de esperar esto que te contaba, digamos. Vine tarde, vine a los 20 y pico de años, 28 años, porque tuve que esperar que primero viniera mi hermano y mi hermano empezó su carrera, y cuando su carrera estuvo estabilizada pude venirme yo, y después pudieron venir mis hermanas, y nos agarró la crisis del 2001 en ese proceso. Mi viejo laburante de Somisa, así que imagínate, digamos, todo el proceso arduo de mi familia en ese sentido. Y inicié mi carrera, yo ya tenía un recorrido artístico y decidí trascender ese espacio por lo que me parece que en ese momento era la necesidad, que era el debate público, la interpelación pública y la intervención urbana. Y un poco mi obra quedó de costado. Si bien la trabajé durante todo este tiempo, y justamente Bestiario es una síntesis de ese trabajo. Ajá. Y es un recorrido por tu subjetividad. Recorrido por el lado íntimo, digamos. Ajá. Porque el espacio público requiere un espacio más colectivo, una idea mucho más plural, una contención del otro, que a veces el artista empieza a relegar también un poco el discurso más propio, más. Uh-huh. Y yo creí que en un momento, sinceramente, hace unos años atrás, creí que todos esos dibujos no iban a tener ningún tipo de sentido, porque venían mucho de ese lugar del retorcijón que implicaba salir de esa crisis subjetiva. Y vos lo decías, con la desaparición de Santiago Maldonado, que fue la última vez que estuve en la radio, me sentí la necesidad de revisar esos dibujos y un poco volver a traer este bestiario. ¿Y por qué bestiario, digamos, no? Esta idea esta idea poética de ese viajero que se interna en un territorio. Vos hablabas de los primeros colonos, digamos, y tenían su dibujante al lado que venía a las tierras, veía los animales, los dibujaba, después los llevaba a Europa y hacía un bestiario. Hacía una colección. Y bueno, un poco Bestiario tiene que ver con eso. Es una colección de dibujos y algunas esculturas en cerámica que es un recorrido por la mirada propia de ese viaje subjetivo a esa crisis, a esa tortura, a ese aislamiento, a esas amputaciones que uno fue sufriendo, y que hoy uno empieza a volver a sentir que vuelven a tomar sentido en la vida social, digamos, esto de los recortes sistemáticos que uno se va haciendo a sí mismo. Bueno, Bestiario es un poco eso. Para vos, tal como lo vivís, el arte en sí, ¿qué refleja? Es arduo. Yo creo que es una pregunta por común no satisfecha. No es que porque es una pregunta bastante común para los artistas, pero no está satisfecha, no está respuesta, digamos. Sí entiendo que hay un gran debate y que
yo no sé si se tiene que saldar, sí entiendo que existe, que es la gran contradicción. Vos decías, el arte que significa, el arte que busca, hay un arte que busca interpelar al lector, ponerlo en una condición y busca que ese lector exprese una respuesta y de esa respuesta aparezca una crisis y una solución. Y hay un arte que es el arte del entretenimiento y que no busca más que eso. ¿Está bien o está mal? Son contradicciones. Mirá, la verdad es que lo que encontró el sistema capitalista, y esto sí me parece que es un principio de respuesta, después de haber combatido históricamente el pensamiento disidente, es absorberlo. Y esto lo hizo con las vanguardias del principio del siglo XX, que fueron las vanguardias más revolucionarias en el marco discursivo, muy pegada a la nueva idea del socialismo en el mundo y toda la historia. El sistema puso un mercado. Y el autor más comprometido, que era Picasso, terminó siendo el que más caro vendió sus obras en ese proceso. Y de ahí en adelante existió esto, aparecía un movimiento que era revolucionario, que era revulsivo, que ponía a contestar y que subvertía el orden, y a los 5 segundos aparecía. Ese juego se dio hasta los 70, que es donde aparece lo más complejo, que es, y casi te meten un brete, como decías, ¿para qué sirve el arte? Se ve que sirve para mucho, porque, bueno, Aleman tiene una tesis muy interesante en lo que viene recorriendo en el último tiempo, que es la cultura neoliberal. La posmodernidad como cultura neoliberal. Entonces, ya no compiten con los autores, ya no compiten con Cortázar, sino que tienen ya sus propios autores de un Andagasi, digamos. Tienen sus propios autores generando literatura, generando cine, generando cultura posmoderna, es decir, con característica. Y lo que están disputando es la subjetividad. ¿Y qué disputa el arte? Y disputa la subjetividad. Entonces, ¿para qué sirve el arte? Para construir una subjetividad más compleja. A mí siempre me gusta, siempre lo repito, y nosotros cuando trabajamos la ley de la escultura y toda esta discusión, decíamos esto, ¿no? Hegel decía, llegará un momento en que no necesitaremos intérpretes, que cada uno podrá desde su poesía y de su poesía interpretar la realidad. No necesitaríamos ni escritores, ni pintores, ni periodistas, porque cada uno podrá con herramientas interpretar la realidad. Y entonces es una convocatoria un poco a la autodesaparición, pero un poco eso es lo que busca el arte. Que cada persona, desde su principio, pueda tener una visión crítica, construir una metáfora, y desde eso, con su subjetividad, no comer todo lo que viene deglutido. Poder... re interesante lo que estamos hablando con Raúl Carrizo, artista plástico, que este sábado va a estar presentando en el Centro Cultural Atlas su muestra Bestiario a partir de ¿qué hora? Las 19:30 va a haber con un vernissage, van a haber unos músicos amigos, va a estar Sergio Gauna tocando y el compañero, abrazo a Sergio, y el compañero Maxi Ojeda también con Felipe, que es otro compañero, y bueno, y vamos a tener ahí una degustación de, creo que es vodka, así que bueno, nada, invitados a los que vienen por la obra, y también están los que vienen por el alcohol, y está bien. No, así es. Yo decía, qué interesante un poco todo lo que estuviste más o menos mascullando a partir de toda esta pregunta acerca del arte, y creo que ahí también nosotros debemos ser profundamente autocríticos con que muchas veces, digo nosotros en un término así bien amplio y plural, muchas veces hemos subestimado totalmente el poder del sistema frente a esto con lo cual lo enfrentamos desde el arte, llámese literatura, llámese artes plásticas, llámese música, y ellos han sabido muy bien ver desde este lugar de la creación del mercado como respuesta total, ir dominando esos demonios, para decirlo de alguna forma, ¿no? En la música ha sido
Es el muy, ejemplo, muy evidente, digamos. Es el ejemplo más claro, sí. El rock y su aspecto revulsivo, en muchos casos terminó siendo funcional, absolutamente domado y funcional en un montón de cuestiones. Y eso lo siguen haciendo casi, diría, con la mayoría de los géneros que aparecen. En el cine lo vemos permanentemente. Bueno, el cine es un caso, por ejemplo, paradigmático, porque las otras artes por lo general son más autogestivas en ese sentido. Entonces, bueno, pero el cine es una industria, no se puede producir cine sin pensarlo en forma industrial. Y esto es claro, cuando vos nombrabas, digamos, durante los últimos 10 años, hubo una producción local muy fuerte, con temas locales, con realizaciones locales, con estrategias locales, que nos hicieron repensar nuestra identidad. Y vos te encontrás hoy con que otra vez vuelve a estar vacío el cine, al tanque Disneylandia, y digo, esto es un síntoma, que la industria que produce, yo lo entiendo en términos de soberanía, cuando hablamos de cultura, es decir, la soberanía también incluye el espacio cultural. El lenguaje, ayer Macri en el Congreso de la Lengua bien lo decía, los paraguayos hablan paraguayo, los uruguayos hablan uruguayo, y los argentinos hablan argentino. Bueno, el capital cultural que implica la soberanía sobre un lenguaje, sobre una estética, es muy importante. Y bueno, en la música lo vemos claramente. Yo el otro día lo escuchaba, no me acuerdo, pero un músico reconocido, intentando, no sé si era Diego Torres, uno de estos, intentando el trap, digamos, en un tema ya intentando el trap, porque evidentemente es una forma. Entonces, antes Sergio Denny era Sergio Denny, se quedaba con Sergio Denny, cantaba siempre al Sergio Denny. Hoy el músico hace melódico, balada, folclore, lo que le pide la discográfica. Seguro. Y bueno, y esto que marcaba vos antes de lo identitario, es decir, bueno, ¿cómo se construye una identidad? Y no nacional en términos nacional, no, una identidad cultural. ¿Es rol del Estado? Es una pregunta, el otro día la dibujaba Carola Nin, y sí, me parece interesante en ese sentido, porque es porque lo vivimos en Rosario, digamos. Es decir, la cultura es algo que se construye desde abajo, o el Estado es encargado de fomentar y construir la cultura. Y es una discusión, digamos. Es seguro que es una discusión, porque además, a ver, lo autogestivo, que es tan ponderado, importante, sí, fundamental en cada una de las cosas que llevamos adelante, no debe borrarnos de la cabeza, digamos, la necesidad de que para poder sostenerse en distintos espacios necesita ver cómo se ubican los contextos en los que estamos. Digo, lo hablo desde los terribles avatares cada vez más fuertes, más que pasamos, por ejemplo, en las radios comunitarias. Que una cosa era las radios comunitarias cuando había un Estado que acompañaba a través de los FOMECA, a través de los distintos espacios, etcétera, etcétera, sin que eso signifique renunciamiento de ideas propias. Yo creo que ahí es todo un trabajo que hay que hacer. Que el Estado acompañe no quiere decir que te tenga cooptado. Y creo que ahí se engancha mucho parte del discurso neoliberal, como diciendo, bueno, no son artistas, sino que son artistas militantes, dirían, u otras cosas. Hay una línea importante que empezó a trabajarse después de eso, que fue la de los anfibios, ¿no? De qué manera vos podés hacer y decir desde lugares donde expreses también todas estas. Bueno, pero ahí yo te decía, te nombraba a Alemán porque me parece interesante como eje de discusión. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que él plantea, pero él plantea esto:
lo que está disputando el neoliberalismo es la subjetividad. Ya no disputa el capital, necesita construir sujetos que nazcan neoliberales, que no cuestionen el neoliberalismo como proceso. Y les molesta, digamos, las generaciones que vienen quedando como resabio y tienen tienen a la revolución romántica como un ideal. Bien. Y entonces aparece este cuestionamiento, decir, bueno, a ver, hasta dónde uno es funcional a eso, quedándose, no dándole de comer al monstruo. Digamos, esta idea bien noventosa de, bueno, no le debemos de comer al monstruo. Y en realidad el monstruo sigue comiendo igual. Sí. Y este es el dilema. El mundo para ese monstruo es chiquitito. No necesita un mundo tan grande. El problema es que, claro, como vos decís, los que quedamos por fuera comenzamos a construirnos autogestivamente, nos juntamos entre vecinos, que el Estado no importe, que esto no es, y llega un momento en que vos te das cuenta, y vos lo sabés, Carlos, como todos los que tienen proyectos, es muy difícil sostener autogestivamente un proyecto en el tiempo, generar una institución. Sin el Estado, y cuando hablamos del Estado no el intendente, sino la idea de que es necesario para una sociedad. Por eso partía de esto, es decir, una vez un docente en la facultad me decía, bueno, si no necesitan artistas plásticos, cierren la Facultad de Humanidades y Arte y listo. Ya está. Ahora, si el Estado necesita artistas plásticos, que cuando salgan de acá puedan laburar. Porque esta es la discusión. Ayer se quejaban por el paro de los médicos. Bueno, si no hay médicos, esto es lo que sucede. Si no hay médicos, no te atienden. Hay que entenderlo esto. Un médico se le muere la gente, a los artistas plásticos no se nos muere la gente. Pero si no hay arte, no hay mirada crítica, no hay poesía, no hay profundización en el sujeto, no hay introspección, no hay corrección de los errores. Estamos hablando con Raúl Carrizo y me da pie, ahora vamos a ir a un tema musical, que ahí Martín ya está, pero me da pie todo lo que comentabas como para repensar. El arte debe ser siempre tomado en cuenta como parte de ese fenómeno enorme que es la cultura y dentro de ello la educación. Ahora solamente de la educación se está hablando si los maestros deben cobrar, no deben cobrar, si el paro es... y nos quedamos ahí y no profundizamos. No profundizamos el valor fuerte, fundamental, que es la educación, el valor fuerte y fundamental, que es la cultura o las culturas en términos más amplios, digamos. Vamos a un tema musical y volvemos con Raúl Carrizo. Vamos a hablar de esto, de educación, cultura, y vamos a volver sobre la muestra. Ahí escuchábamos al amigo Santiago Campos, que ha estado varias veces acá, a veces solo, a veces con Celeste Leprati también, porque está ahí trabajando también en ese espacio con ella. Y seguimos nosotros acá con Raúl Carrizo. Decíamos de esto de ver, de enmarcar las culturas y de pensar los roles que la educación también tiene en distintos lugares. ¿Y qué lugar tienen las artes plásticas en medio de todo eso? Bueno, ahí me metí en un tema, yo soy docente y además vengo de trabajar justamente en ese tema. El arte es ya que hoy están tan en boga los procesos de educación alternativos como son las Montessori, las escuelas, el arte es un proceso fundamental en la construcción del lenguaje, del lenguaje del verbal y del no verbal, el grafo, digamos, y a veces no se toma en cuenta, pero por ejemplo, el chico para llegar a escribir primero tiene que pasar por el dibujo, tiene que pasar por el grafismo, y muchas veces no se toma en cuenta, y voy a hacer una especie de burrada de lo que voy a decir, pero digo,
fíjate qué elemental que es eso. La no fomentación del chico a dibujar entre el año y los 3 o 4 años dificultan o retrasan el proceso de incorporación del grafismo, y el grafismo es fundamental porque el grafismo es la identidad, es lo que te va a acompañar toda la vida. Por eso se hacen pruebas grafológicas, digamos, porque no todos escribimos de la misma manera. Entonces, fíjate que... Y nos sirve también como para... proceso identitario. Separar nuestra identidad propia, digamos, y poder reconocer, de hecho, en psicología, una de las primeras cosas en el trabajo con los niños es el dibujo como forma de expresión. Si vos querés, y yéndonos bien a Piaget, la gradualidad, digamos, la gradualidad de crecimiento, del desarrollo de crecimiento, está en la primera etapa vista en cómo se conforma el cuerpo humano. Entonces, primero el palito, después aparece la panza, después aparece la panza y la cabeza, y tal, y tal, y tal. Digo, eso que pareciera una pavada, que uno diría, bueno, pero esa parte de la educación es una parte absolutamente abstracta que el hombre hace. Las matemáticas y el dibujo son espacios abstractos, no existen en el universo. Nadie encuentra un do en la calle y nadie encuentra un monito le llamamos nosotros al dibujo, en la calle. Son operaciones abstractas. Lo diría Manes o cualquier neuropsicólogo, te diría, las operaciones abstractas son las que mantienen más alerta y más vivo el cerebro, que a nuestros gerontes que lo mandan a hacer. Operaciones abstractas, porque es la gimnasia del cerebro. Entonces, cuando nosotros vemos chicos, y acá sí me voy a meter, vos planteabas la educación, cuando nosotros vemos chicos en los barrios que no logran llegar a la abstracción, es decir, que cuando te dicen, y esto lo repito desde que trabajé en todos los barrios que he trabajado, cuando un chico dice te mato y te mata, es porque en el medio no está la metáfora, no aprendió que entre el te mato, la amenaza, y te mato, el pasaje al acto, hay algo que se llama metáfora, lo simbólico. Cuando un pibe dice te violo, y no lo dice en esta expresión, y lo hace, es porque no hay metáfora, no hay una construcción abstracta, el marco de lo simbólico. Eso es el arte. Seguro. Eso es el arte. Qué bueno, Raúl. En educación, y perdón que te corte, pero en educación es fundamental que aparezca el espacio subjetivo, la expresión subjetiva, la linealidad. Y ese es mi trabajo, por eso te decía, durante estos últimos 12 años yo me dediqué a trabajar en los barrios con la intervención de mural, con la intervención... alguien me dijo un día, bueno, yo no pinto libros de colores, y yo en principio me ofendí y dije, lo voy a cagar a trompadas, pero después pensé y dije, qué lástima, porque esos libros de colores que los chicos pintan en las paredes cuando yo trazo en negro y ellos llenan con colores, es hipersimbólico para ellos, porque nadie se preocupó. Vos pintás murales muy lindos, pero no interviene nadie más que vos. Yo pinto murales que a lo mejor no son tan lindos, pero intervienen 12, 15 pibes. Y esos pibes se van con la ropa manchada, con las manos manchadas y con la experiencia manchada en la cabeza. Y con esa maravillosa experiencia de hacer algo en equipo, con otros. En el barrio, con el vecino, con ese que no se hablaban, con el que les pinchó la pelota, con el que no lo deja jugar en la canchita. Con esa canchita que es de ellos y que ahora es más de ellos. Con ese amigo. Y estuvieron a lo mejor 2 o 3 horas fuera del Faso, de la Merca, de la Pistola. Y con esto cierro y me voy a otro lado, pero digo, una cabeza, el ocio es genial porque es creativo. El ocio al pedo no es creativo. Estar muchas horas sentado en una esquina tomando Coca-Cola no genera grandes ideas, genera ideas de las peores. El ocio creativo es aquel donde las herramientas están puestas para jugar. Digo, vuelvo, la música, los pinceles, el cincel, la herramienta que vos quieras poner en el medio para que ese ocio se convierta en un ocio creativo es fundamental. Esto también el sistema lo tiene muy visto y de alguna forma nos ofrece todas las cosas enlatadas, sea la televisión, sea los productos que lleva o un montón de cuestiones. Entonces también ahí está el proceso nuestro de poder ir pensando y recreando distintas expresiones todos los días. Mira, un poco para atarlo en esto, la muestra es una composición, es una selección, son 14 dibujos, 14, 12 dibujos, de una selección de casi 300 dibujos.
Dibujos hechos en lápiz y papel. Es grafito y papel, y además sin mayores pretensiones. No tiene papel de ningún tipo farandulero. Es simplemente papel y grafito y cerámica racú, digamos, cerámica, lo que nosotros llamamos el bizcocho, la cerámica cocinada a fuego, tirada la pieza a fuego, que si vos querés es lo más primitivo que hay en el marco de la cerámica. Es tan simple como eso y es tan complejo como esto de que en los dibujos lo que van a ver es cómo en mi proceso he ido perdiendo en ese tiempo cosas, partes, cómo siento al torturador y cómo siento esto que decías vos, el sistema que mutila. Y no hay nada masticado, y la idea es que en ese trabajo no hay nada masticado, está todo crudo, está todo ahí por verse, y no tiene la muestra no tiene otra pretensión que el lector venga y me diga algo, y en todo caso me conmueva a mí, me dé una devolución que me conmueva. Y un poco esa es no tiene mayores pretensiones, pero no son menores en esto que decías vos, un sistema que todo lo mejor pasa afuera, lo mejor pasa en el otro barrio, lo mejor pasa en la otra ciudad, en el otro planeta, en el otro mundo, lo mejor pasa fuera de mí, los mejores culos no son los de mi novia, las mejores canciones no las escriben mis amigos, y esto ahora tiene un poco la pretensión de que lo mejor me pasó a mí, lo más terrible y lo más mejor me pasó a mí en este proceso. Bueno, un poco es invitar, y yo sé que por ahí es difícil, porque a mí me pasa, yo por ahí le llevo la tarjeta de invitación al almacenero. Te lo cuento y me tomo tiempito, pero voy al almacén y le llevo la tarjeta. Y le digo, mira, te invito a la muestra, una que está montada ahora en Arroyo que se llama Horizontes. Y me dice el almacenero, no, yo no voy a ver arte, la verdad, dásela a otro que le sirva. Y le digo, no, pero no se trata de que te sirvan. Te va a servir seguro, no importa, digamos. Salir 15 minutos del almacén y ir a ver una muestra, te va a salir. Pero es esta lógica, a mí no me puede pasar, a mí no, es para otros. Y no, la obra esta, y lo digo, es para vos, para el que está escuchando, es para todos, porque tiene que ver con ese minuto que vos ves un cuadro y ese otro minuto que ves al autor y le decís lo que te pareció. No tiene más pretensiones que esa. Esto que recién hablabas de los barrios y de las simbolizaciones, ¿no? Tan claro. Y es muy difícil, y te digo, si yo pudiera de alguna manera que mi muestra o producir muestra o otra cosa para que circulara, es tan difícil. Lo decías vos, nosotros impulsamos la Ley Nacional de las Culturas y tenía que ver con esto, el Estado tiene que sacar la centralidad que dan las galerías, los museos, y ponerla y dispersarla de manera segura. Cuando pintaron el Castañino de negro, vino una periodista y me preguntó, bueno, ¿y qué te parece a vos? Y le dije, y la verdad que lo pinten de negro, lo pinten de azul, no hay problema si no hay nada ahí adentro. O sea, que es patrimonio. Bueno, abran el Castañino, armen talleres para artistas, abran, y no me importa si es negro azul o la Piedra París. Lo que me importa es que son lugares obsoletos, y que me escuche se va a enojar porque va a decir, ¿cómo? Son lugares obsoletos para la cultura. ¿Cuánta gente de Tablada, de cualquier barrio que puedo nombrar, de acá hasta Galve, ha ido al Castañino y se ha pasado una hora viendo cuadros? Es importante, de todos modos, siempre me parece esto, trabajarlo localmente. Mirá, hace muy poco, acá en La Vigil, un espacio recuperado, se hizo una muestra de arte de artistas de Tablada. Y digo porque dentro de ellos estaba las producciones de una querida compañera que falleció nuestra, y llevó a que mucha gente que normalmente no va a ver aquello que entienden como que es para otros, lo fuera a ver por la referencia a esto, es de Tablada, ¿no? Y entonces esa cercanía, esa cosa, digo, nos pasa lo mismo que con la política, con todo. Cuando vos sentís que está muy distante de vos algo, es difícil que
quieras ser parte de eso. Cuando sentís que hay otra cercanía, otra construcción de aquello que hace a tu propia subjetividad, formas parte. Vos nombrabas la Vigil, Naranjo, digamos, un tipo que no se puede desconocer de ese espacio. No. Yo tuve la suerte de conocerlo en la facultad y haber trabajado algunas cosas con él, y con Cantore, que es un compañero que está todavía, gracias a Dios, vivo y tiene... esta generación que hizo el Tucumán Arde, esta generación que buscó el arte de proximidad, que es un poco volver a esto que planteas vos. Decíamos, la policía de proximidad. Perfecto. ¿Por qué no construimos las bibliotecas de proximidad, las escuelas de proximidad, las centros culturales de proximidad? Digo, esto que plantea vos es fundamental, porque una democracia no se constituye con 10 parlamentarios que votan. Una democracia de proximidad, donde la gente pueda ir y mostrar, discutir, plantear. Un sistema que cada vez deja más gente afuera. No le importa que sean autogestivos, porque total, en algún momento eso se asfixia. Yo me sorprendo que cada vez la cultura del monotributista, mal llamada el emprendedurismo, digamos, cada vez más fuerte, y en realidad eso naufraga en la voluntad. Cuando uno se le termina la voluntad, se termina el proyecto. Es así, no hay otra forma. O sea, es que voy a otro lado, pero es todo esto que estás diciendo. En Uruguay, no sé si todavía están, pero estuve con alguna de esas experiencias hace un tiempo, y están como los concejales comunitarios, algo así, que no son concejales rentados que pertenecen, son representantes de los barrios, y son los que de alguna manera llevan la voz de aquello que pasa en su lugar, junto con los vecinos, vecinas, etcétera, etcétera, como para trabajar esto. Creo que esto de pensar todo desde la proximidad cada vez es más necesario, sobre todo porque con esto que es fabulosamente importante para algunas cosas, como son las redes sociales, por el otro lado nos despersonaliza cada vez más y nos hace que las distancias, que en algunas cosas se achican, en otras se hagan gigantescas. Bueno, Raúl. Bueno, nada, te renuevo la convocatoria el sábado a las 7:30, 19:30 en el Complejo Cultural Atlas. Va a haber un vernissage. A los que le interese la música va a estar el Sergio con Maxi, con Felipe. A los que le interese el arte va a estar mi obra, y a los que le interese el alcohol va a haber ahí una degustación de vodka con distintas mandarinas, digamos. Mezcla explosiva si las hay. Y después veremos. Ahí entre Complejo Cultural Atlas, Mitre, entre Santa Fe y San Lorenzo. Muy bien, muchísimas gracias. Nos despedimos de Raúl con un amigo de él y nuestro, que es Sergio Gauna, y sus canciones. Sergio va a estar esa noche, va a ser uno de esos 3 puntos: la música, el arte y después los efluvios que siempre están. Vamos. Canta la tierra, grita mi voz, cuenta la gente, suena el tambor, marchan los cumpas, banderas van.